Se escucha un llanto que atraviesa la noche, y nadie está allí. En casi todos los pueblos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, el sonido parece el mismo. Un gemido largo, fracturado, con un quiebre desgarrado en la voz. Un lamento que no obedece a distancia, ni a viento, ni a presencia humana. Aparece sobre los ríos, en los márgenes de los lagos, en viejos acueductos o canales abandonados. A veces cerca, a veces lejos, a veces simultáneo. Entre 1920 y 1939 se registraron más de 40 informes oficiales en zonas rurales de México y Centroamérica que hablaban de una mujer vestida de blanco caminando junto al agua, con el rostro cubierto por un velo oscuro, moviéndose como si flotara a centímetros del suelo. Testigos describieron escuchar la misma frase, casi un susurro, casi un grito sofocado, repetida con una cadencia que no parecía humana. «Ay, mis hijos». Los pocos que afirmaron haberla visto coincidieron en algo más inquietante. Su reflejo en el agua no correspondía a sus movimientos. A veces aparecía antes que ella, a veces después, a veces no aparecía. Para algunos, la Llorona es un mito ancestral, un fantasma moldeado por siglos de tragedias. Para otros, es un presagio, un aviso de muerte. Pero entre 1920 y 1939 su historia cambió, porque hubo un periodo corto, documentado, inexplicado, en que su llanto no se limitó a un solo lugar. Testimonios separados por miles de kilómetros coincidieron en fecha, hora y descripción, como si la misma presencia se desplazara, o como si varias manifestaciones surgieran al mismo tiempo. Hoy recuperamos los archivos olvidados, los informes ocultos y los testimonios que fueron calificados como delirios colectivos. Pero detrás de ellos se esconde la noche más perturbadora jamás registrada. La noche en que el llanto nunca cesó. La historia de la Llorona ha sido contada en susurros desde la época colonial y aún antes, en tiempos prehispánicos. Se habla de una mujer que perdió a sus hijos por tragedia, por accidente, por sus propias manos, y que fue condenada a vagar eternamente buscando sus cuerpos. Su llanto, según los pueblos originarios, anuncia desgracia, inundaciones, desapariciones o muertes repentinas. Pero durante el periodo comprendido entre 1920 y 1939, la leyenda dejó de pertenecer únicamente al folclore y se convirtió en un fenómeno documentado. Algunos registros aún sobreviven, informes policiales, notas de prensa, diarios personales y grabaciones rudimentarias captadas cerca de ríos y canales. Ninguno fue oficialmente reconocido como evidencia, pero ninguno pudo ser desmentido. Uno de los casos más inquietantes proviene de 1927, en el pueblo mexicano de San Agustín del Río, donde 3 niños desaparecieron después de afirmar que una mujer que caminaba sin tocar el suelo los llamó por su nombre. En 1931, en las afueras de San Salvador, un pescador aseguró haber visto a una mujer de blanco cruzando el río, sin romper la superficie del agua. En 1934, en Guatemala, 5 personas describieron escuchar el mismo llanto durante una tormenta. El sonido venía de todas direcciones. Y sin embargo, casi todos los casos fueron archivados, descartados o declarados producto del miedo rural. En este documental, reabrimos los expedientes y reconstruimos la madrugada en la que su llanto fue escuchado desde México hasta Colombia. Una noche tan extraña que incluso los periódicos la atribuyeron a un fenómeno atmosférico desconocido. Una noche que nunca volvió a repetirse. Descubre la noche en que su llanto nunca cesó. Para comprender el fenómeno que estremeció a México y a buena parte de Centroamérica entre 1920 y 1939, es necesario remontarse a un origen que se pierde en la frontera borrosa entre historia y mito. La figura de la Llorona no nació en un solo lugar ni en una única época. Es un eco que parece resurgir en cada cultura que convive con ríos, lagos y desapariciones inexplicables. Antes de los archivos policiales, antes de los titulares amarillistas
Incluso antes de la colonización española, ya existían referencias a una mujer que vagaba entre las corrientes nocturnas, lamentando la pérdida de sus hijos. En algunos códices nahuas, por ejemplo, aparece una Cihuacóatl, mujer serpiente, madre doliente, descrita como una figura que camina llorando en los márgenes de los cursos de agua. En uno de esos relatos prehispánicos se menciona que su llanto presagia una desgracia colectiva. Cuando los frailes españoles comenzaron a documentar las voces indígenas tras la conquista, quedó registrada otra escena inquietante. Una mujer vestida de blanco que aparecía en las calzadas de Tenochtitlán gritando por sus hijos desaparecidos. Para algunos, esa figura era una metáfora del destino del imperio mexica. Para otros, ya entonces era un fantasma. Con el paso de los siglos, la imagen se volvió más precisa, más íntima y más perturbadora. Una madre que, incapaz de soportar la tragedia, termina vinculada eternamente al agua. La idea se repitió en cientos de pueblos, siempre con variaciones mínimas, siempre con la misma emoción: culpa, pérdida y condena. Sin embargo, la historia que conocemos hoy, la llorona que camina en la noche, que viste de blanco, que llora mis hijos, tomó una forma definida en el tránsito entre finales del siglo XIX y principios del XX. Fue allí donde la leyenda dejó de ser un mito popular para convertirse en algo estudiado, observado y registrado. Entre 1920 y 1924 se originaron los primeros documentos oficiales que más tarde alimentaron la teoría de un fenómeno real. La mayoría de ellos provenían de pueblos pequeños donde la palabra escrita tenía un peso particular: actas municipales, informes aislados de jefes de policía e incluso notas enviadas a periódicos regionales que nunca fueron publicadas por completo. El primer informe verificable procede de 1920, en el municipio mexicano de Santiago Tilapa. El documento, resguardado en el archivo local, señala lo siguiente: varios vecinos afirman haber escuchado el llanto de una mujer cerca del río durante 3 noches consecutivas. Las patrullas no hallaron a nadie, pero sí reportaron un descenso brusco de temperatura y una neblina densa sin causa aparente. El escrito no menciona el nombre de La Llorona, pero sí registra algo que se repetirá una y otra vez: la asociación entre el llanto nocturno, el agua y un cambio súbito en las condiciones ambientales. En 1921, otro caso surgió, esta vez en las afueras de Tampico. Un pescador declaró haber visto una figura femenina caminando por la orilla del canal. La describió con un detalle inquietante. Su ropa ondeaba como si estuviera bajo el agua, aunque el viento estaba quieto. La policía local inspeccionó la zona, pero no encontró huellas ni signos de actividad humana. El pescador insistió en que la figura desapareció lentamente, como si se disolviera en la neblina. Entre 1922 y 1923, los relatos comenzaron a expandirse hacia Guatemala y Honduras. Curiosamente, las descripciones eran casi idénticas, a pesar de la distancia y las diferencias culturales. Una mujer de blanco, llanto prolongado, apariciones cerca del agua, una sensación de frío. En algunos testimonios, la ausencia de reflejo. Para los historiadores contemporáneos, estos años constituyen un punto crucial, porque las coincidencias son demasiado específicas para atribuirlas únicamente a contagio cultural o superstición. Y sin embargo, la falta de pruebas tangibles, fotos, grabaciones, evidencias físicas, hace que casi todos los informes sean considerados no concluyentes. Pero hay un caso que cambió la forma en que se percibió este fenómeno: el incidente de 1924 en el pueblo mexicano de Xochimilco. Según documentos recuperados décadas después, durante una madrugada de marzo, varios habitantes reportaron escuchar un llanto proveniente de los canales. Cuando salieron con lámparas y velas, afirmaron ver a una mujer caminando sobre uno de los muros de contención, vestida completamente de blanco. Uno de los testigos, un barquero experimentado,
Declaró que el sonido no venía de su boca. Dijo que era como si el llanto rodeara el aire, como si la misma noche estuviera llorando. Lo más inquietante del informe es la última anotación. El reflejo de la figura en el agua aparecía unos segundos después de que ella se movía. El oficial que tomó nota agregó entre paréntesis, imposible, tal vez visión causada por la neblina, pero nadie en el pueblo aceptó esa explicación. Este fue el caso que circuló de boca en boca, que empezó a llamar la atención de cronistas locales y que preparó el terreno para la avalancha de testimonios que vendría después. Porque a partir de 1925 el fenómeno dejó de ser aislado. Y así comenzó la construcción del expediente más inquietante de América Latina, el archivo prohibido de La Llorona. Entre 1925 y 1929 ocurrió algo que aún desconcierta a historiadores, folcloristas y especialistas en fenómenos inexplicables. Los testimonios sobre La Llorona, antes dispersos y esporádicos, comenzaron a sincronizarse. No solo aumentaron en número, sino que empezaron a describir patrones idénticos en distintos puntos de México, Guatemala y el sur de Estados Unidos, como si un mismo suceso estuviera repitiéndose a cientos de kilómetros de distancia. En una época sin televisión masiva, sin circulación rápida de información y con una alta tasa de analfabetismo en zonas rurales, la coincidencia de detalles llevó a algunos investigadores a sugerir, décadas después, la existencia de una memoria compartida, o de un fenómeno que realmente se desplazaba. Los primeros registros más sólidos de este periodo provienen de archivos municipales que permanecieron sellados hasta finales de los años 70. Muchos fueron descubiertos por casualidad, cajas sin clasificar, cuadernos empolvados, informes olvidados en bodegas húmedas. En esas páginas, el llanto aparece descrito con una precisión escalofriante. Un sollozo alargado, como si alguien estuviera llamando a un niño que no responde. Un lamento que no terminaba de ser humano. Una voz que parecía venir de todas partes. El caso que inauguró este ciclo ocurrió el 8 de agosto de 1925, cerca de Veracruz. Un tren de carga se detuvo repentinamente luego de que el conductor afirmara haber visto a una mujer caminando junto a las vías, llorando con la cabeza inclinada. Lo extraño, según su propio testimonio, fue que la figura parecía flotar unos centímetros sobre el suelo. Los inspectores no encontraron nada, pero varios pasajeros aseguraron haber oído un llanto que seguía el tren incluso cuando reanudó la marcha. Ese mismo mes, a más de 700 kilómetros de distancia, en Quetzaltenango, Guatemala, un grupo de campesinos describió una escena idéntica. Una mujer vestida de blanco caminando sobre un sendero junto al río, llorando con un tono dolorosamente prolongado. En ambos casos, el llanto precedió un descenso drástico de temperatura que duró apenas unos minutos. Para los escépticos, la explicación más razonable era la propagación de supersticiones. Pero ese argumento se debilitó cuando surgió el llamado caso McAllen en 1926, uno de los incidentes mejor documentados y más polémicos del periodo. McAllen, en el sur de Texas, era entonces un pequeño pueblo agrícola con fuerte presencia mexicana. Una noche de julio, varios policías fronterizos reportaron haber escuchado un grito prolongado de mujer mientras patrullaban cerca del río Bravo. Al acercarse a la orilla, describieron haber visto a una figura femenina inclinada sobre el agua, como si estuviera buscando algo bajo la superficie. Cuando uno de los agentes iluminó con su linterna, la figura se enderezó lentamente. Los dos testigos juraron que el rostro no era visible, como si estuviera cubierto por una sombra imposible. Y luego, según los informes que hoy se conservan, la figura se desvaneció sin mojar el agua. El suceso provocó un breve pero intenso interés oficial. El Departamento de Patrulla Fronteriza abrió un expediente, clasificándolo como anomalía visual nocturna. Sin embargo, unos días después un supervisor ordenó que el caso fuera archivado como no verificable. El informe desapareció,
hasta que una copia mecanografiada surgió en los años 80 en manos de un coleccionista privado. Ese documento, analizado por expertos, coincide en fechas, firmas y sellos con otros informes oficiales de la época. A medida que avanzaban los años 20, los informes se multiplicaron. En 1927, en Cholula, Puebla, varias mujeres que regresaban de una vigilia religiosa afirmaron haber visto a una figura femenina sentada junto a una acequia, llorando con un lamento que hacía vibrar el aire. Una de ellas, entrevistada décadas después, dijo que lo más aterrador no fue el llanto, sino que la figura parecía estar envuelta en un vapor leve, como si estuviera evaporándose. En 1928, los archivos de Santa Fe, Nuevo México, registran otro caso singular. Un grupo de mineros reportó haber oído un lloriqueo femenino dentro de un túnel abandonado. Lo describieron como un eco suave, pero cercano. La policía local organizó una inspección. No encontraron nada, excepto humedad fresca en un tramo donde no debería haber agua. La prensa comenzó a interesarse. Pequeños periódicos regionales publicaron notas sueltas. El llanto que nadie vio. La mujer blanca del canal. Río Bravo. Nuevos reportes de una aparición. Sin embargo, por miedo al ridículo, muchos testigos prefirieron callar. Otros, en cambio, enviaron cartas anónimas que describían lo mismo. El llanto, la figura femenina vestida de blanco, el frío repentino, la presencia cercana al agua. Para finales de 1929, un patrón más inquietante empezó a aparecer. En varios pueblos donde se reportaba el llanto, también aparecían noticias de niños desaparecidos. Nunca había pruebas de relación, pero para muchas familias y autoridades, la coincidencia era demasiado perturbadora. En Guanajuato, por ejemplo, un niño de 8 años desapareció después de acercarse a un arroyo para recoger luciérnagas. Su madre declaró haber escuchado un llanto profundo, como si alguien estuviera lamentando algo, minutos antes de que su hijo se desvaneciera. La policía lo atribuyó a un secuestro, pero jamás hubo pistas sólidas. En Honduras, cerca del lago Yohoa, se registró el caso de 2 pescadores que encontraron pequeñas huellas en el barro, seguidas de marcas de arrastre hacia el agua. La madre de uno de los niños desaparecidos afirmó haber escuchado a una mujer llorando por sus hijos la noche anterior, pero nadie quiso registrar oficialmente esa parte de su testimonio. Fue en esta época que empezó a surgir una teoría que incluso hoy incomoda. La Llorona no era solo una aparición, sino un aviso. Muchos creían que su llanto anunciaba tragedias, otros que buscaba reemplazar algo que había perdido. Pero había un tercer grupo, los más temidos, que aseguraban que ella no solo lloraba, sino que llamaba. Y quien la escuchaba, respondía. En los archivos de la antigua estación hidrográfica de Paso del Ciervo, un pequeño asentamiento entre Laredo y el río Bravo, existe una carpeta marcada con tinta azul, caso 17B, 1929. Nadie en la localidad sabía de su existencia hasta que, en 1974, un empleado la encontró por accidente detrás de un archivo metálico corroído. Dentro había 3 cosas: un informe policial incompleto, un registro meteorológico anómalo, una transcripción de audio que no debía existir, según la nota escrita a lápiz por el encargado de la época. Todo apunta a la misma noche, 4 de julio de 1929, la noche en que, según múltiples testigos, la Llorona no lloró en un solo lugar, sino en 3 al mismo tiempo. El primero en reportarlo fue Samuel Contreras, operador nocturno de la estación. Declaró que a las 02:13 de la madrugada escuchó un lamento femenino tan agudo que hizo vibrar los cristales y estremecer el agua del medidor. No viento, no eco, un sonido que descendía, no que se alejaba. Su informe dice: no sonaba como un grito humano, tampoco como un animal, era dirigido, como si fuera para mí. Contreras activó a patrulla fronteriza pensando que alguien pudiera estar en peligro, mas antes de poder enviar la localización exacta, el llanto se repitió, a 400 metros de distancia, al norte, cerca del viejo rancho Soto.
Apenas 5 minutos después, los hermanos Soto, Lidia y Joaquín, relataron haber oído el mismo lamento, pero esta vez arrastrado, como si alguien caminara sobre piedras mojadas. Lidia aseguró que vio una figura blanca flotando a la altura del borde del río, con el cabello pegado al rostro y los brazos rígidos a los lados. Joaquín, más cético, lo confirmó sin querer. No sé si era ella. Lo que sé es que el perro se tiró al chao, chilló, y no se volvió a levantar hasta que salió el sol. Lo más extraño, la mujer, si lo era, no tenía reflejo en el agua, aunque la luna llena iluminaba todo el cauce. Cuando los hermanos intentaron acercarse con un farol, el llanto se volvió ensordecedor y desapareció como si hubiera sido cortado con un cuchillo. A las 02:28, un tercer reporte llegó por radio. La escuela vieja, a más de 1 kilómetro del río, registró el mismo lamento. La pequeña comunidad mantenía el edificio cerrado desde hacía años, pero esa noche el vigilante, don Mauricio, afirmó haber visto luces encenderse desde dentro. Su declaración escrita, encontrada en la carpeta 17B, dice: «Pensé que eran vándalos, pero cuando me acerqué, escuché el llanto, igualito al que oí de niño en Veracruz. La puerta estaba abierta, yo no la abrí. Dentro las sillas estaban volcadas y el pizarrón presentaba marcas largas, húmedas, como dedos arrastrados. No había señales de intrusión humana, ni huellas, ni rastros». Y entonces Mauricio vio algo que nunca llegó a contar en voz alta. Una figura de espaldas, completamente inmóvil frente al pizarrón, con un velo blanco pegado al cuerpo como piel mojada. No caminaba, no respiraba, no tocaba el suelo, solo emitía un llanto bajo, quebrado, repetido, como un eco de sí misma. A las 02:30, los registros meteorológicos detectaron una caída de temperatura simultánea en los 3 puntos, río, rancho y escuela, con una desviación de apenas 2 segundos entre cada medición. Ningún ser humano podía desplazarse a esa velocidad. Ningún animal podía replicar aquel sonido, menos aún en distintas distancias, con la misma intensidad. Eso llevó al capitán O'Connor, da patrulla, a escribir a frase que marcó o caso: «No perseguimos una mujer, perseguimos una presencia que se fragmenta, ou seja, la Llorona habría aparecido en 3 lugares a la vez, no como una persona, no como un fantasma único, sino como una resonancia, una repetición viva, un eco habitando distintos puntos del territorio». Dentro de la carpeta 17B aparece una nota escrita a mano: «La cinta 3 no debe ser reproducida», pero el empleado que encontró el archivo la reprodujo, solo una vez. La grabación tiene 11 segundos. Los primeros 6 son silencio. En el 7º se contiene la respiración de un hombre. En el 8º, el sonido del agua moviéndose sin viento. En el 9º, el chirrido de algo mojado arrastrándose. En el 10º, un lamento, tan agudo y tan humano que duele escucharlo. Y en el 11º, justo antes de que la cinta se corte, se oye una voz femenina decir: «Devuélvanmelos». Nadie supo a quién se refería. Nadie supo cómo interpretar algo que parecía sonar en 3 lugares al mismo tiempo. Lo único que quedó claro fue esto: esa noche, la Llorona no vagó. Se multiplicó. La tormenta llegó sin aviso. A las 9 de la noche, el cielo sobre San Miguel se quebró en una línea azulada que iluminó los jacales, los techos de palma y la vieja iglesia. El viento soplaba desde el río, frío como el aliento de un túnel. Manuela sintió que algo, una presión antigua, un recuerdo ajeno, se acomodaba en su pecho como una piedra. Ella sabía que esa noche no era como las demás. No era un llanto cualquiera, no era un eco atrapado, era una llamada. Las mujeres del pueblo cerraron ventanas, los hombres recogieron animales, las campanas de la parroquia sonaron una vez, aunque nadie estaba allí para tocarlas. Y entonces, justo cuando el viento se apagó por completo, el llanto regresó. No se arrastraba entre las barrancas ni venía desde los matorrales. Esta vez nacía del agua misma, pero no del río,
del suelo del pueblo. Manuela, con el diario del fraile bajo el rebozo, corrió hacia la plaza. El empedrado vibraba. Bajo los ladrillos, bajo las casas, bajo la propia iglesia, algo lloraba, no con desesperación, sino con un dolor extraño, como si la voz estuviera atrapada entre dos tiempos, un lamento sostenido que hacía que el aire adquiriera un sabor metálico. Los habitantes se agruparon frente al atrio. Muchos se persignaban, otros preguntaban en voz baja si el llanto anunciaba muerte, como sus abuelas decían. Un anciano murmuró que en 1924, antes de un derrumbe, la voz había sonado exactamente igual. Otro dijo que la escuchó cuando era niño, la noche en que su hermana se perdió para siempre. Pero Manuela no miraba a la gente, miraba el campanario. Algo en esas piedras le hablaba. El llanto subió un tono, y las puertas de la iglesia se abrieron solas. Un olor a humedad antigua salió como un aliento atrapado por 100 años. Las velas dentro se encendieron sin que nadie las tocara, una por una, como si una mano invisible las recorriera. Fue entonces cuando Manuela entendió. La voz quería ser escuchada dentro del templo. Entró primera. Los demás no se atrevieron. A cada paso, la madera del piso crujía como si se quejara. Y el llanto no venía del altar ni de los arcos laterales. Venía de abajo. El diario del fraile mencionaba un sótano sellado por orden del obispado. Ella sabía que debía encontrarlo. Al fondo de la sacristía, detrás de un arcón que parecía no haberse movido en décadas, halló un anillo de hierro incrustado en el piso. Una trampilla. Tiró. El metal gritó. La piedra cedió. Y el llanto subió como un vapor caliente. Descendió por la escalera estrecha iluminada apenas por una lámpara de aceite que había tomado del altar. Cada peldaño estaba húmedo, como si el agua hubiera tocado ese lugar recientemente. Al llegar al fondo, la lámpara tembló entre sus dedos. No por el viento, por miedo. Ante ella se abría una cámara de piedra circular. En el centro, un pozo. No uno profundo, sino uno sellado con una tapa de madera oscura, marcada por símbolos que no reconoció, cruces torcidas, nombres tachados, fechas incompletas. Sobre la tapa, un crucifijo sin Cristo, y alrededor del pozo, restos de telas antiguas, algunas blancas, otras ennegrecidas por el tiempo. El llanto venía de allí, de debajo de la madera, de algo o alguien. Manuela retrocedió un paso. Su respiración se aceleró. El diario del fraile cayó al suelo y se abrió en una página que ella no había leído aún. Allí, en tinta temblorosa, se registraba: enterrada no en cuerpo, sino en voz. La obligamos a callar, pero no lo hizo. Sellamos esta boca de agua para que su lamento no condenara al pueblo. Mas ninguna voz disuelta acepta el silencio eterno. Manuela sintió un escalofrío que le recorrió los brazos. La voz no era un espíritu, no era un alma en pena, era una memoria. Un trueno retumbó sobre la iglesia. La tapa del pozo vibró. Un sonido agudo, casi humano, salió entre las rendijas. No era dolor, era súplica. La misma frase, repetida una y otra vez: devuélvanme, devuélvanme. Manuela entendió lo que pedía. No buscaba hijos, no buscaba venganza, buscaba ser recordada, buscaba un nombre. Una última lágrima cayó sobre la madera, y la tapa, sin que ninguna mano humana la tocara, se abrió apenas lo suficiente para que un soplo de aire helado escapara. Y entonces, la figura se reveló. No era sólida, no era visible del todo. Era una silueta blanca, distorsionada por el agua, como si estuviera hecha del reflejo de la luna. Un rostro que cambiaba a cada segundo, imposible de fijar, hecho de memoria quebrada. Ella levantó la cabeza, y el llanto cesó. El silencio fue tan profundo que pareció absorber el mundo. La figura se inclinó hacia Manuela, y habló sin mover la boca: no me olviden. Luego, como una hebra de humo en el viento, se deshizo. El pozo se cerró solo. La lámpara se apagó. El llanto no volvió esa noche, ni jamás. Arriba, en el templo, nadie se atrevió a preguntar, porque todos habían sentido lo mismo.
que algo había sido liberado o devuelto, y desde entonces, en San Miguel, cuando alguien pasa cerca del río y cree escuchar un sollozo entre la neblina, no habla de muerte ni desgracia, habla de memoria, de aquello que se niega a desaparecer, de la voz que, un día, pidió ser enterrada, y por fin fue escuchada. Durante décadas, los habitantes de aquella región, desde pescadores hasta familias que hoy ya no existen, aseguraron que la noche del 3 de agosto de 1928 no fue un sueño colectivo, ni una confusión causada por el miedo. Para ellos, fue la única vez en la historia reciente en que la Llorona no lloró por sus hijos, sino que habló directamente a los vivos. Y lo que dijo, aunque nadie pudo repetirlo con exactitud, quedó grabado en la memoria de todos como una advertencia silenciosa. No me busquen, porque ya estoy donde no debía estar. Los archivos oficiales clasificaron el caso como evento atmosférico anómalo, acompañado de histeria comunitaria. Pero los testimonios conservados, algunos escritos con caligrafía temblorosa, otros grabados décadas después en máquinas oxidadas, coinciden en algo que ninguna investigación científica pudo explicar: la ausencia total de viento, sonido y movimiento natural durante casi 12 minutos, seguida de un corredor de neblina que parecía desplazarse como un ser vivo, guiando a quien lo veía hacia la orilla del río. La mayoría de los habitantes que vivieron aquella noche nunca volvió a hablar del tema. Algunos abandonaron la zona para siempre. Otros, incluso en su vejez, pedían que no se pronunciara el nombre de la Llorona dentro de sus casas. Y hay quienes juran que la voz que resonó aquella madrugada no era un lamento, como tantas versiones populares describen, sino la súplica de alguien que intentaba ser escuchado antes de que fuese demasiado tarde. Los documentos recuperados en 1971, sellados durante casi 40 años, agregan la última pieza del misterio: el diario del comisario Aguirre, encontrado dentro de una caja metálica corroída. La última línea, escrita con prisa, dice simplemente: no la seguimos, fue ella quien nos encontró. Lo que realmente ocurrió aquella madrugada sigue sin explicación. Tal vez fue la aparición más cercana de una entidad folclórica jamás documentada. Tal vez fue, como advirtió un viejo pescador, una señal de que algunas historias no son mitos, son advertencias. Si una voz quebrara el silencio de la madrugada, llamando por alguien que ya no existe, ¿tendrías el valor de responder? ¿Conoces algún relato verdadero de tu familia, tu región o tus abuelos sobre apariciones cerca del agua o voces que llaman en la noche? Compártelo en los comentarios. Podría convertirse en nuestro próximo documental.